Juan José Saer es un escritor argentino nacido en la provincia de Santa Fe en el año 1937, fallecido en París en el año 2005, novelista, cuentista, tiene apenas un libro de poemas al que muy graciosamente le llamó El arte de narrar. Creo que el hombre tenía algún tipo de problema con la escritura de poesía. También escribió ensayos, textos de tipo análisis crítico de la literatura, de la teoría literaria. Ha escrito mucho, tiene muchas novelas publicadas, muchos cuentos publicados. Sin embargo, no es un escritor popularmente conocido. Digo, el caso de Borges, que aunque muchos no lo hayan leído, sin embargo tienen la referencia a su nombre, su cara, saben quién es Borges, el común de la gente, aunque no lo haya leído. En el caso de Saer, como de muchos otros escritores argentinos, no tienen esa popularidad. Uno no se explica muy bien por qué, porque son autores que tienen una obra tanto o más vasta que la de Borges y que la de muchos escritores reconocidos, y también con un grado de calidad que a mí me parece al menos interesante tratarlo. Se dicen muchas cosas de Juan José Saer, tratándose de un escritor que sí despierta un interés particular, especial, de hace un tiempo a esta parte en la academia, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, sobre todo en lo que hace a la carrera de letras. Nosotros estudiamos a Saer, digamos, al margen de su baja popularidad. Digo, se tienen algunas ideas, flotan en el ambiente, algunas con las cuales comparto, otras no tanto. Saer es un autor contemporáneo de aquellos que conformaron lo que se llama el boom latinoamericano, allá por los años 70, 60. Un día hablaremos del boom latinoamericano, para mí no se trata mucho más que de un bluff, con interés más comercial que de estudio, de analítico. Pero se dice esto de que Saer se habría desarrollado a espaldas de ese fenómeno así denominado boom latinoamericano. Por otra parte, utilizando una palabra inglesa para definir algo latinoamericano, boom es una palabra inglesa. En fin, como sea, la verdad es que Saer es traducido prácticamente a todos los idiomas del mundo. Yo creo que Saer es mucho más conocido en Europa que en la Argentina y tal vez que en Latinoamérica en términos de popularidad. No hace mucho conversé con un muchacho suizo que había venido aquí a Buenos Aires acompañando a su esposa también suiza que venía a hacer no sé qué determinados trabajos o estudios, y él aprovechando el tiempo también decidió hacer algún curso de literatura. Ahí lo conocí, charlamos mucho sobre literatura latinoamericana, algo por lo que él estaba bastante interesado, y me comentaba que bueno, sí, allá en Suiza ha leído a Saer, ha leído a César Aira, Juan Filió y tantos escritores argentinos de los que ya vamos a dar cuenta que son estupendos realmente y que por alguna razón no son popularmente conocidos. Alguno de ustedes dirá, yo sí conozco a César Aira, yo sí he leído a Juan Filió. Está bien, sí, claro, no soy el único que los conoce, pero quiero decir, vuelvo a esa imagen. Salimos a la calle, a cualquiera le preguntamos si sabe quién es Borges y nos va a decir que sí, aunque no lo hayan leído. Esto no va a pasar con Saer ni con tantos otros autores. En fin, también se ha dicho de esta generación de escritores, Saer, Cortázar, Manuel Puig, que han surgido, han aparecido a la sombra de Jorge Luis Borges y que a estos escritores se les pudo haber planteado el problema, el desafío, como se lo quiera tomar, de tener que ser quienes iban a hacer la literatura argentina después de Borges, como habiendo un antes y un después de Borges, cómo escribir después de Borges, cómo asimilar la influencia que en todos
pudo haber tenido Borges hasta el día de hoy, y sin embargo lograr una autonomía, un estilo propio, no recaer más consciente, más inconscientemente en copiarlo, ¿no es cierto? Habría que ver caso por caso qué conflictiva real esto pudo haber supuesto. Tengo que decir que de Saer, de su vasta obra, yo he leído, además de varios de sus ensayos críticos, pero de su ficción he leído 3 novelas y algún que otro cuento. Saer empieza en 1960 publicando un libro de cuentos llamado En la Zona. Para 1963 publica su primera novela llamada Responso. Yo las novelas que he leído de Saer son bastante posteriores. No sé si en sus inicios se puede ver algo de esto sobre una suerte de conflictiva en relación con la escritura de Borges. Cuando yo tomo a Saer, cuando lo encuentro a Saer y empiezo a leerlo, me parece que en estas obras hay una autonomía propia, un estilo personal, que va por muchos lados, que no tienen mucho que ver con Borges, me parece, en algún punto. Digo en algún punto porque en otro punto sí todos los escritores de alguna manera están en diálogo, se los puede poner en diálogo, pero también podemos ver de otra manera cuáles eran sus diferencias radicales, y entre Saer y Borges hay varias, algunas muy importantes. Yo he leído 3 novelas, como decía, de Juan José Saer. La primera, de 1969, Cicatrices. No las he leído en este orden que estoy dando ahora, si bien Cicatrices sí fue la primera novela que leí de él. Luego, no es este el orden, pero lo que estoy dando es el orden cronológico de aparición al público de estos libros. Entonces empiezo a decir, la primera que hace aparición entre las que yo leí, Cicatrices de 1969, El limonero real de 1974 y Glosa de 1986. Yo la primera que leí fue Cicatrices, después leí Glosa y por último leí El limonero real. Bien, de la misma manera que uno puede encontrar en la obra de Borges reflejos, proyecciones de un escrito al otro, continuidades, obsesiones. Hoy por hoy está muy mal visto hablar en términos psicoanalíticos, psicológicos sobre la escritura literaria. Yo recuerdo hasta los años 80 nos dábamos ese permiso de hablar de las obsesiones de tal o cual escritor. Cuento una anécdota, hace muy poco presencié una discusión entre 2 escritores en Facebook, una discusión por escrito, sin embargo estaban enojados, parecería ser. En esta discusión un escritor le decía al otro, vos con tus obsesiones, y el otro le replica, lo que vos llamás obsesiones para mí es una especialización. No sé si a ustedes les suena tan tremendo como me suena a mí esa aclaración. Digo, hasta los años 80, un escritor hasta se jactaba incluso de ser obsesivo, de tener obsesiones. En fin, hoy un poeta prefiere ser un especialista, casi dándole a su labor un cariz científico. Volviendo al punto, entonces, nosotros aquí vamos a hablar de obsesiones. ¿Cuál era la obsesión de Saer? Saer se plantea acerca de la posibilidad o la imposibilidad de hacer un retrato de la realidad a través de la escritura que de verdad, legítimamente sea objetivo respecto de aquello de lo que está dando cuenta. A ver, este es un problema de la representación de la realidad respecto del discurso, respecto de la escritura, que no es menor, como puede parecer a simple vista. Quizás ya hemos dado un poco por hecho que durante años hemos ido estudiando, por ejemplo, la historia, ¿no? En la escuela primaria, en la secundaria, quien haya seguido luego algún tipo de carrera terciaria, en algún momento de la vida, incluso siguiendo una carrera terciaria, aunque
aunque esa carrera no esté enfocada a esto, en algún momento uno tiene que volver a leer historia, de la misma manera que lo hizo en la primaria, en la secundaria, y siempre nos queda ese gustito raro, ese sinsabor, ese aroma artificio que tiene ese discurso lineal de que porque en tal año pasó esto y después pasó esto y después pasó esto y después pasó esto y después llegamos a estar como estamos. Entonces decimos, bueno, no hay manera de no hacer un recorte de la realidad para poder contar la historia. Si uno tuviera que relatar la historia dando cuenta de los simultáneos que ocurren en la realidad, porque no es así en la realidad que ocurre que una cosa pasa consecutivamente una después que otra. En la realidad en simultáneo están ocurriendo sucesos y no dos, ni tres, ni cuatro, sino múltiples procesos, y podemos pensar que a nivel internacional, global, opera de esta manera, que luego van a determinar un fenómeno. Nuestra sociedad actual no es lo que es porque sucesivamente, de manera encadenada, de manera sucesiva se fueron dando los episodios tal cual se relatan la historia hasta llegar. No, en simultáneo estaban ocurriendo múltiples factores, donde a veces es muy difícil dar cuenta de cuál es el más importante que cuál, si el que se está contando o el que se está omitiendo, ¿no es cierto? Por de pronto se dice que la historia la escriben los ganadores, quiere decir esto que hay otra historia, la que podrían contar los perdedores, y la verdadera historia, y no dejamos de hacer una síntesis, sería la que diera cuenta de esas dos verdades, de esas dos realidades, ¿no es cierto? Bueno, no ocurre algo muy diferente a este problema de la historia o del relato histórico. No ocurre algo demasiado diferente, digo, en lo que tiene que ver con la ficción. Estamos acostumbrados a una literatura clásica del había una vez, arranca, sucede en un encadenamiento de hechos, se alcanza un conflicto, se desarrolla el conflicto, se supera, se resuelve y se llega al final. Pero claro, en determinado momento hay autores, escritores, novelistas, cuentistas que empiezan a darse cuenta que era muy plana esa manera de dar cuenta de la realidad, aunque sea desde una ficción, que no está representando eso que se cuenta a la vida, que es tridimensional, que tiene volumen, que tiene profundidad, que tiene perspectiva. Y claro, ¿cómo no verse tentado de hacer desde la ficción, desde la novela, algo con todo eso que nos abre un abanico de posibilidades infinitas? Tal vez el primero que se da cuenta de esto sea James Joyce con su Ulises, un libro de este tamaño para contar las 24 horas en la vida de una persona. Pero claro, lo que pasa es que para contar la vida de esa persona tiene que contar además la vida, el día en la vida de otras tantas personas, porque mi historia no está constituida por mí solo, sino también la constituyen todas mis relaciones, que en simultáneo están actuando, están operando. Si vamos a contar la historia de Roberto Langelia o vamos a contar un día en la vida de Roberto Langelia, en el momento presente el hombre está haciendo una charla a través de un video de YouTube. En simultáneo, mi mujer en este momento está abajo haciendo algo, quién sabe qué está haciendo que no tenga una consonancia, una concomitancia, una gravedad respecto de mi historia protagónica, ¿no es cierto? Esto obviamente después se da a la inversa, ¿no? O sea, qué concomitancia tendrá en la novela de Gisela que yo hoy ahora esté haciendo esto. Digo, es la manera de ver la historia, es la manera de pensarla, yo creo, por lo menos. No creer que los eventos y las circunstancias se deben a una sola causa, encadenada hacia atrás hacia otras causas como unidades. No es
una cadena, es un entramado de la realidad. En fin, decía, Saer da cuenta de esto. Por ejemplo, en aquella primera novela, Cicatrices, el libro está dividido en 4 partes, en 4 capítulos. El evento medular que convoca esos 4 capítulos a esas 4 partes es un asesinato. Cada una de esas 4 partes tiene un protagonista, mínima, débilmente o para nada relacionados unos con otros, depende del caso, de los casos. Cada uno con su historia particular, casi se podría decir que si no hubiera ocurrido ese asesinato, o la novela se partiría en 4, no habría unidad, no habría valido la pena escribirla siquiera, porque en sí mismo esas relaciones no son interesantes, ninguna en relación con la otra, por débil o importante que sea, pero de pronto para lo que es la propuesta de la novela, el hecho de que haya ocurrido este asesinato, resignifica todo lo demás. Entonces tenemos la historia de un periodista que relativamente está relacionado con el caso del asesinato porque está en las generales de su métier, ¿no es cierto? Como periodista podría llegar a ir a investigar ese hecho. Igual no es un caso que a él le atraiga, que lo tenga, que lo obsesione, ¿no? Que diga, yo quiero ir a investigar ese episodio. Está ahí jugando de alguna manera, construyendo realidad junto con los demás. En una segunda parte tenemos el caso de un abogado que como característica particular personal es que se trata de un ludópata que le habría llegado la posibilidad, en relación con el caso del asesinato, de hacer la defensa del asesino, pero él está en su mundo, es un ludópata, se desentiende, no toma el caso, no le interesa, no lo acepta al menos. La tercera parte la constituye o tiene como protagonista el juez de instrucción que va a tomar el caso de asesinato. Ya sí tiene una relación mucho más directa con el asunto medular. Y el último caso, el protagonista, la última parte del libro, el protagonista es el mismo asesino. Bien, excepto por el asesino que aparece al final, los demás personajes aparecen de manera aleatoria en las otras partes a las cuales no son protagónicos. Se entiende, hay una circulación ahí de personajes por todo el libro. El tema es que no puedo, con esto que estoy relatando, no puedo dejar de quedarme en lo anecdótico, porque hay toda una densidad que nuclea este caso policial, de alguna manera, del cual estoy dando referencia. Hay una densidad, digo, y una propuesta que es ulterior, que va más allá de lo que se está narrando, y que me parece que Martín Cohen, de quien he hablado en otro momento, un teórico, novelista también él, y teórico crítico, él dice algo muy chiquitito, muy breve, respecto de esta novela, Cicatrices, que da cuenta de eso que a mí ahora me está costando poner en palabras. Mejor leer a Cohen. Respecto de Cicatrices, dice Martín Cohen, la ilusión que subyace a la concepción de la representación fundada en el pensamiento clásico consiste en confiar que el lenguaje puede reponer una presencia. Representar, entendido como tornar presentes, volver a hacer presente lo ausente. Las primeras 3 partes de Cicatrices son recorridas por esta tensión. ¿Cómo hacer presente aquello que es ausencia? Exactamente, claro, cuando uno quiere contar algo, cuando uno relata algo a alguien, lo que está buscando es revivir. Si yo les cuento ahora, me pongo a contarles del viaje que hice a Europa en el año 1997, y lo más probable es que en el medio de ese relato yo empiece a revivir aquellas experiencias, aquellos paisajes, aquellos olores,
y que lo que de alguna manera mi naturaleza estaría buscando es ponerlo acá sobre la mesa para que ustedes también puedan ver aquello que yo vi, que yo viví y que quisiera compartirles. Quisiera que ustedes tuvieran la misma experiencia. Bueno, esto es imposible desde ya. Lo más probable es que si yo cuento y hablo sobre mi viaje a Europa, ustedes recuerden el propio que hayan hecho, o si no lo hicieron a Europa, recuerden otros viajes realizados a otras partes, porque después de todo, digo, la experiencia de viaje, y a lo mejor no tenga mucho que ver a dónde ha ido uno, a dónde ha ido el otro. Los que hemos viajado, sea a Europa, sea a México, sea a Bolivia o sea a la Patagonia, no sé, salir un poco más allá de los 500 kilómetros de donde uno pueda llegar a estar residiendo. Esa experiencia de viaje, digo, para la persona que ha viajado es común, no importa a dónde. Y si no se ha viajado, mínimamente uno tiene una imagen. Entonces, si yo les hablo de Europa, ustedes no conocen, pero han visto en películas, han visto en postales, tienen su propio imaginario de ese lugar y van a empezar a reconstruir lo que yo diga con las propias imágenes. Y a lo mejor no tengan mucho que ver lo que yo digo o mis propias imágenes mentales con las de ustedes, ¿no es cierto? Y si ponemos esto en duda, que me parece legítimo hacerlo, también podemos empezar a pensar, a especular, si realmente entendemos o tenemos la misma cosmovisión en cualquier ya tipo de escritura, hablemos de Borges, hablemos de cualquier escritor clásico, Horacio Quiroga, no sé, el que quieran, si es la misma representación mental la del escritor que la del lector. O de otra manera, cuando no hay ningún ya tipo de empatía, bueno, lo que empieza a pasar con el relato del otro es que nos aburre, ¿no es cierto? Posiblemente si yo me pongo a hablar en detalle lo que fue mi viaje a Europa en el año 1997, y lo más probable que ocurra es que ustedes se aburran. No todos, quizás, algunos. Entonces está, como dice Cohen, esto de la concepción de la representación fundada en el pensamiento clásico, que se sostiene en esa confianza en el lenguaje, que el lenguaje tiene ese poder de reponer lo ausente, ¿no? Y no es así. El lenguaje no tiene ese poder. El lenguaje es demasiado débil. Las palabras se rompen. Son frágiles las palabras. Entonces, para el escritor es muy arduo alcanzar, lograr una estructura discursiva que dé cuenta de una realidad y la pueda poner sobre la mesa y la pueda representar cabalmente, objetivamente, que a nadie le quepa duda, con lo conmovedor que eso podría llegar a resultar. Y en definitiva, digo, es un poco la meta del arte, conseguir la cristalización, traer de vuelta lo ausente. De otro modo es como que nos estamos autoengañando y engañando, ¿no? Y pasándonos la mano. ¡Ay, qué lindo el cuentito que escribiste! ¿Qué sé yo? Depende de qué aspiración tengamos respecto de la escritura y del arte también. En Cicatrices, sobre todo, y posiblemente en toda su obra, yo creo que lo que hace Saer, en principio, es darse cuenta de esa imposibilidad de lograr una objetividad, de concretar, traer lo ausente de una manera inequívoca, objetiva, y ponerlo sobre la mesa y decir, ahí lo tenés, miralo, contemplalo, experimentalo. Creo que, vuelvo a decir, de antemano él se da cuenta que eso es imposible. Y entonces su propuesta es mostrar todos sus intentos. Bueno, le voy a entrar por acá a la realidad, le voy a entrar por este otro lado, vamos a probar esto. Vayamos por arriba, vayamos por abajo. Describamos mucho a ver qué pasa. A ver si yo te lo cuento todo, en 4 páginas te describo absolutamente todo. O todo lo contrario, infiero frases y me juego a que comprendas la metáfora. No es fácil la lectura de
Juan José Saer. Creo que es ese tipo de escritura que o la amás o la odias. O decís, este tipo es un genio, o este tipo lo que hace es una porquería. No creo que sea legítimo terminar diciendo, porque es muy equilibrado, hay un conocimiento del trabajo, hay un oficio de la escritura, y que en todo caso uno puede decir me gusta, no me gusta, descalificarlo en cuanto a su calidad intrínseca me parece muy aventurado. Hay otra novela de Saer, de las que yo leí, que me parece mucho más fácil si se quiere entrar a la literatura, a la escritura de Saer. Y esta es Glosa. Es una novela bastante más finita en tamaño, en lomo, donde aparecen personajes habituales en toda su obra. Él tiene un elenco de personajes que van y vienen de una novela a la otra, en determinado momento con mucho más protagonismo, en determinado momento de manera más secundaria, más como telón de fondo, pero juega mucho con esos personajes que se encuentran y se reencuentran de un libro u otro, ¿no? Y de diferentes ángulos y maneras. Glosa, digo, es una de las novelas, no por breve, tampoco la más fácil para entrar al universo de Saer, sino también porque tiene mucho sentido del humor. Es muy graciosa Glosa. Con lo cual, por el humor, si nos divertimos, si nos reímos con las ocurrencias y las situaciones, podemos en principio entender cuál es la propuesta de Saer, porque también está en Glosa, y a lo mejor si nos gusta Glosa, después podamos pasar a algo no tan cómico. Cicatrices no es una... Si bien hay personajes de Cicatrices que después van a ser protagónicos en Glosa, no obstante, Cicatrices es seria, no es graciosa, es un drama inclusive. En Glosa también aparece el drama más hacia el final, pero esta es una novela que no les quiero spoilear. Por de pronto los 2 primeros tercios de la novela son muy graciosos, la propuesta es muy cómica. Vamos, ¿a qué trata? ¿De qué va Glosa? En principio son 2 tipos, Leto se llama uno, el otro de manera un tanto enigmática, no le conocemos el nombre, siempre aparece, se le llama el matemático. El matemático es el matemático, no se sabe cómo se llama. La cuestión es que Leto, el que es el periodista que aparece en Cicatrices, se encuentra en la calle con el matemático y caminan 21 cuadras por la ciudad. Pareciera ser que una mañana soleada de domingo, ninguno de los dos tiene mucho que hacer, hacen un paseo, de alguna manera, caminando y manteniendo una charla que se trata de reconstruir qué ocurrió en una fiesta de cumpleaños de un tercero a la que ninguno de los dos asistió. Ni el matemático ni Leto estuvieron en esa fiesta de cumpleaños, pero les contaron, ¿sí? Gente que estuvo en esa fiesta les contó a ellos qué ocurrió, cómo fue esa fiesta de cumpleaños a la que estos dos no estuvieron por distintos motivos. La fiesta de cumpleaños a la que ninguno de los dos estuvieron habría ocurrido hace muy pocos días. El matemático hace también muy pocos días, horas quizás, que ha vuelto de un viaje que lo tuvo dando vueltas por Europa, y por eso no fue a la fiesta, o sea, estaba en Europa, estaba en viaje. El caso de Leto es diferente. Leto en algún momento dice, bueno, yo no fui a la fiesta porque no me invitaron. Es muy gracioso porque el matemático o le dice o se queda pensando, pero qué tipo pelotudo, no necesitaba invitación para ir a esa fiesta si hubiera querido. Estas cosas pasan, digo, ¿no? En la vida real. Por ahí haces una fiesta de cumpleaños y fulanito no vino y le decís, a los pocos días le decís, loco, y fue mi cumpleaños, no viniste. Ah, pero no me invitaste. Necesitabas invitación, qué sé yo. Bueno, a Leto le pasa esto, ¿no? No va a la fiesta de cumpleaños porque nadie lo invita. Con lo cual ahí también se están viendo temperamentos, ¿no? El caso del matemático estaba de viaje en Europa. Si hubiera estado aquí, no lo hubieran invitado, el tipo da la sensación hubiera ido igual, porque bueno, la situación y el tipo de relaciones lo permitían.
Leto evidentemente tiene un temperamento muy diferente al del matemático. Si no me invitan yo no voy. Cuando vuelvo a decir, da la sensación de que las condiciones son las mismas para ambos. Hay una relación con el cumpleañero que le habría permitido. Es más, quizás alguien no invita a otro a una fiesta porque da por descontado, que no hay necesidad de invitar. O sea, venís, se da por supuesto. Vuelvo a decir, si yo hago mi fiesta de cumpleaños, sí hay quizás una cierta cantidad de gente a la que me vea en el compromiso de invitarla, en el sentido de que no hay tal relación como para que la persona se entere que uno quiere que venga sin invitación. Otros tanto van a venir porque vienen siempre, porque está estipulado así, porque ya está naturalizado, ¿no? Son esos amigos del alma, ¿no? Que no necesitan de invitación para venir. Bueno, la cuestión es que estos dos hombres avanzan sobre esas cuadras de una ciudad, pareciera ser no Rosario, pero sí alguna ciudad del interior de Santa Fe, tratando de armar con las versiones que cada uno ha tenido qué fue lo que sucedió en esa fiesta, cómo habría sido esa fiesta. Y las versiones que tienen son encontradas, y las confusiones y las diferencias de punto de vista, ya no solamente sobre sucesos, incluso sobre personas, son muy graciosas, muy reales por otra parte. En determinado momento el matemático y Leto están hablando de un tercero, un tal Botón. Le dicen Botón, como al matemático le dicen matemático, a este tercero le dicen Botón. Y uno que no me acuerdo ahora, creo que fue Leto, por ser que nunca lo había visto, lo había tenido el cuerpo presente a Botón, se lo imaginaba como un muchacho moreno, de cabello hirsuto, de cejas pobladas, más vale rellenito. Y de pronto se entera, creo que en esa conversación con el matemático, que Botón es rubio, delgadito, de bigotitos casi lampiños. Entonces no es gratuito, además de que es gracioso, pero está permanentemente ahí Saer jugando con nuestras nociones, con nuestras creencias sobre los conocimientos que tenemos o podemos llegar a tener, las imágenes mentales de sucesos, de eventos, de lugares, incluso de personas. Hubiera querido hablarles un poquito del limonero real. Creo que lo voy a dejar para un próximo video porque si no este se va a hacer demasiado largo. Por el mismo motivo, y siempre pasan en esta colección de videos de este canal, los temas parece que quedarán, o yo al menos me quedo con ganas de seguir hablando un poco más, pero bueno, son temas muy interesantes, muy profusos, muy abigarrados en cuanto a elementos de análisis, y difícilmente vaya a poder nunca agotar un tema como a mí me gustaría. Espero que les haya gustado este video, que les dé ganas de leer ahora Saer. Acuérdense de que glosa, si quieren, creo que es el libro con el que mejor lo van a empezar a pasar si nunca tuvieron contacto con esta escritura. Y si no les da ganas, por lo mismo que yo conté acá, les parece, esto debe ser muy complicado, bueno, al menos se enteraron más o menos de quién era este hombre, Saer. Nunca está de más, me parece a mí, saber un aspecto más de nuestra cultura local, nacional, regional, latinoamericana y más tarde, más temprano del mundo entero, ¿no es cierto? Saber algo más de lo que ha acontecido. Bueno, espero que estén pasando gratos momentos, que estén teniendo muy gratas lecturas. Nos vemos prontito en el próximo video. Chau, chau.